La primera vez que Marcelo sostuvo el pañuelo azul, no supo qué hacer con las manos. Estaba de pie en un pasillo frío, con luz blanca y olor a desinfectante. El pañuelo era pequeño, suave por los años, con una puntada torcida en la esquina, y olía a eucalipto. Lo apretó contra el pecho como si allí guardara una llave perdida. Afuera, la Ciudad de México rugía con su tráfico de medianoche. Adentro, un silencio de hospital lo obligaba a escuchar su propia respiración. «Dios aprieta, pero no ahorca», murmuró sin darse cuenta, una frase que no decía desde niño. Entonces, antes de que alguien saliera por la puerta doble y le diera noticias, sintió un cosquilleo en la garganta, un nudo extraño. Por primera vez en años, tuvo ganas de llorar. Pero eso sería después. Un después al que alguien lo empujaría con preguntas pequeñas y miradas grandes. Antes, todo era rutina. En Iztapalapa, la mañana se levanta con los vendedores de tamales y el vapor que repta por las calles como si fueran pequeñas nubes que se equivocaron de altura. Lucía, con su tos discreta y una paciencia que parecía oración, puso a calentar café de olla. Sophie, 10 años y mirada inquieta, amarró sus trenzas como quien se pone una armadura. El pañuelo azul, siempre con ellas, reposaba sobre la mesa, perfumado de eucalipto. Lucía lo había lavado a mano la noche anterior, con jabón de barra y un cuidado que se reserva a las cosas que salvan. «Lista, hija», dijo Lucía, sentándose un segundo para recuperar el aire. Su mano buscó el pañuelo casi por instinto, y Sophie se lo acercó. No necesitaban muchas palabras. Entre ellas, el silencio era un idioma completo. Tomaron el micro rumbo a las lomas. El cielo se iba aclarando y la ciudad cambiaba de piel conforme el micro avanzaba. De paredes grafiteadas a avenidas con árboles altos, de lonas remendadas a vitrinas brillantes. Sophie contaba postes para distraerse, como un juego que marcaba distancias. Al tercer poste, notó el cansancio en los hombros de su mamá. Al quinto, se prometió internamente que hoy cargaría con el cubo más pesado. Al séptimo, un frenazo abrupto las inclinó hacia adelante. Lucía soltó un pequeño quejido y el pañuelo azul cayó al suelo. Sophie lo levantó de inmediato, lo sacudió con cuidado y se lo puso en las manos. «Más vale poquito y seguro», dijo Lucía con una sonrisa cansada, como para convencer a su propia tos de que no mandaba en ella. Sophie asintió, apretando la mochila. El pañuelo, caliente por el contacto, quedó guardado temporalmente en el bolsillo de la chamarra de la niña, su amuleto contra la angustia. En la mansión de Marcelo, el mármol reflejaba la luz de la mañana con esa frialdad elegante que tenía algo de museo. El olor era diferente, casi aséptico. A veces había flores frescas en la entrada, pero nunca se quedaba el aroma humano, ese que dejan las familias. Sophie lo había notado desde la primera vez. Casas con voces y casas sin voces. En esta, la del señor Marcelo, las paredes parecían susurrar cifras, no chistes. Lucía se cambió los zapatos, colgó el suéter y sonrió sin dientes al espejo del baño de servicio. Tomó 2 sorbos del té de eucalipto que siempre llevaba en un termo barato y se persignó antes de empezar. «Al mal paso, darle prisa», dijo bajito. Sophie replicó el gesto, aunque lo suyo se parecía más a un abrazo al aire. Se repartieron las áreas. Ella ayudaba en la cocina, secando cada vaso con paciencia. Lucía subía a pasar el trapo por los cuartos, donde todo tenía lugar fijo y nada parecía gastarse. Sophie tenía permiso de quedarse callada, de ser sombra, y sin embargo, su cabeza era un faro. Observaba los detalles, se preguntaba por qué un hombre con tanto dinero tenía tan pocos retratos. Había uno, una foto formal en un marco delgado, Marcelo y una mujer que sonreía con los ojos tristes. La foto estaba un poco ladeada, casi imperceptible. Sophie sentía que ese casi decía algo. A media mañana, Lucía regresó a la cocina por agua, tosió con más fuerza de la habitual y se apoyó en la tarja. Sophie, al verla, subió en un brinco a la banqueta para alcanzar el botecito de ungüento y le estiró el pañuelo azul. Ese olor a eucalipto era, para la niña, como una campanita invisible que le ordenaba la memoria.
Le recordaba a su mamá contándole cuentos de cuando ella era pequeña y corría bajo la lluvia. Le recordaba a la casa antes del silencio, a las manos de su abuela, a un remedio casero que curaba lo que la medicina no nombraba. Lucía se cubrió la boca y rió un poco, como pidiendo perdón por su cuerpo. «Ya paso, mi cielo». Sophie le sostuvo la mirada, seria, con ese gesto que parecía el de alguien mayor. En ese intercambio cabía el mundo, la ternura y el miedo, la urgencia de crecer y la esperanza de seguir siendo niña un poco más. La administradora de la casa, una mujer de cabello recogido que evitaba mirar a los ojos, les dejó instrucciones en un papel. «El señor no vendrá hoy», decía la nota. Sophie sintió un alivio tímido. Los días en que no había nadie eran más simples, más silenciosos, y sin embargo, una curiosidad extraña le pinchaba los dedos. ¿A qué huele una persona que vive aquí? No al ungüento de eucalipto, desde luego. Quizá a colonia cara, a cuero, a oficina. Lucía subió de nuevo, sin mostrar el esfuerzo que le exigía cada escalón. Sophie terminó con los vasos, alineándolos como si fueran soldaditos de cristal. Luego pasó al comedor, donde el mantel planchado parecía superficie de lago. Tocó la tela con los nudillos, como si pudiera escuchar una historia en el eco. El pañuelo azul la seguía, ahora guardado en su bolsillo. Tibio. Cuando el reloj del salón dio las 11, un rayo de sol se coló por la ventana y dibujó un rectángulo perfecto sobre el piso. Sophie puso el pie dentro de esa luz y luego lo sacó, jugando a desaparecer. En su casa, la luz entraba a jirones. Aquí, parecía obediente. Ella sacó de la mochila una libretita donde escribía preguntas. Hoy anotó: ¿por qué hay casas que huelen a eucalipto sin enfermos? Después lo tachó. Quizá no todas las preguntas necesitaban respuesta. Lucía apareció en el umbral del comedor, pálida, pero con la barbilla en alto. «¿Me alcanzas el trapo, hija?» Sophie corrió con él. Al acercarse, notó el temblor breve en los dedos de su mamá. Le dio el trapo, sí, pero también, sin pedir permiso, el pañuelo azul. Lucía lo tomó y lo apretó sobre la nariz, cerrando los ojos. Respiró lento. «Gracias, mi pedacito de cielo», susurró. Fue un micropico íntimo, un latido de vida compartida, que dejó en la niña una mezcla de orgullo y miedo. Había una calma engañosa en esa casa, como esas albercas silenciosas que ocultan el fondo hondo. Sophie, siguiendo la rutina, llevó un vaso de agua al estudio por si alguien llegaba. No debía tocar nada, solo dejar el vaso sobre el escritorio. Allí encontró un reloj de arena pequeño, con la mitad de la arena ya caída. Lo miró fascinada, el tiempo haciéndose visible. Un lápiz caro descansaba cruzado sobre una libreta con una sola palabra: adquisiciones. Sophie no sabía de qué iba ese mundo, pero intuyó que se alimentaba de cuentas largas y pocas miradas. La puerta principal dejó un sonido preciso, un bip leve, que no era anuncio, sino firma digital. Sophie se enderezó. El vaso tembló apenas en su mano. No debía haber nadie. Lucía estaba arriba. El reloj de arena seguía su caída inevitable. Entonces se escucharon pasos. Pasos que conocían la casa y no buscaban permiso. Sophie apretó el vaso contra el pecho, como si fuera una ofrenda, y por reflejo llevó la otra mano al bolsillo, tocando el pañuelo azul. Entró él, Marcelo, no como en las revistas ni como Sophie lo había imaginado de lejos, sino como un hombre de verdad, cansado, la corbata floja, el ceño guardando algo que no sabía dónde poner. Cruzó la sala con el teléfono en la oreja y ni siquiera vio a la niña. «Sí, que lo cierren hoy». «No, no puedo ir. Manden el informe por correo». Dejó el maletín sobre la mesa con un golpe seco. Sophie contuvo la respiración. El olor que lo precedía no era a colonia fuerte ni a humo, sino a esa mezcla neutra de oficina y calle que traen quienes vuelven sin ganas a su propia casa. El teléfono terminó la llamada con un clic. Marcelo dio 2 pasos más y entonces la vio. Sus ojos tropezaron con la figura pequeña, trenzas apretadas, vaso en las manos. Frunció el ceño, no en enfado, sino en desconcierto. «¿Y usted?», preguntó, con una cortesía automática que le salía por costumbre o por educación, vaya usted a saber. «Soy Sophie, señor», dijo ella. «Vine con mi mamá, Lucía. Ella limpia aquí».
No bajó la mirada. No fue desafío, fue respeto con columna vertebral. En su bolsillo, el pañuelo azul parecía un corazón ajeno haciendo palanca en el suyo. Marcelo asintió, sin saber qué hacer con el reconocimiento. Los títulos que controlaban su jornada no servían en esa sala con una niña delante. «Gracias», dijo señalando el vaso, y lo tomó con dedos que no temblaban, pero tampoco mandaban. Dio un sorbo y dejó el vaso en la mesa, alineándolo sin pensar con el borde del portavasos. Luego caminó hacia el estudio, como huyendo. Sophie pensó que la casa se tragaba a su dueño en habitaciones ordenadas. Lucía bajó despacio, con una sonrisa que era al mismo tiempo saludo y permiso. «Buenos días, señor». Su voz salió un poco ronca. Marcelo, desde el marco de la puerta del estudio, respondió con un gesto leve de cabeza. Había en él una prisa impaciente, esa de quien vive a golpes de agenda. Sophie, mirando la escena, sintió un resorte incómodo, el trato correcto que no mira. Algo en su pecho le dijo que ese hombre estaba solo, aunque estuviera rodeado de cosas. La mañana siguió con esa tensión ligera, como hilo que no se rompe pero cruje. Sophie acompañó a su mamá a doblar sábanas en la lavandería. El vapor tibio se pegaba a la piel y olía limpio, pero no era olor de hogar, era un limpio sin historia. Lucía apoyó la frente en el antebrazo un momento. Sophie sacó el pañuelo azul, lo acercó con un gesto acostumbrado. Su mamá lo tomó, respiró hondo y volvió a la tarea. «Diosito sabe por qué», dijo, medio para sí. Sophie asentó. Hay edades en que una cree sin preguntar, no porque no tenga dudas, sino porque el amor responde primero. Antes de irse, Sophie pasó por el estudio para recuperar el vaso. El reloj de arena había terminado su caída. La niña le dio la vuelta, con cuidado, y observó cómo la arena recomenzaba a descender. Al fondo del pasillo, se escuchó el elevador interno encenderse con un zumbido bajo. Sophie pensó, el tiempo en esta casa es obediente. El suyo, en cambio, iba a tropezones. Salieron por la puerta de servicio. El sol ya estaba arriba. La calle con sus guardianes, árboles altos, guardias discretos, autos que brillaban. Sophie guardó el pañuelo azul, ahora frío, en la mochila. Lo apretó un segundo, como un secreto. No sabía entonces que ese pedazo de tela iba a cruzar un pasillo blanco y volver a sus manos con otra historia pegada. Esa noche, en su cuarto pequeño, Sophie se durmió tarde. El cansancio le pesaba en los párpados, pero la mente seguía abierta como ventana sin cortina. Recordó el modo en que Marcelo movía las cosas sin mirarlas, su voz de órdenes que más parecían notas de un instrumento sin alma. También recordó el vaso de agua, la duda en su ceja cuando la vio, el reloj de arena. Se decía a sí misma, hay preguntas que no caben en mi libreta. Y abrazó la mochila con el pañuelo adentro, oliendo a eucalipto, como si dormir pudiera ser una forma de promesa. Al día siguiente, la ciudad amaneció igual de grande y la rutina igual de exacta. Pero los hilos invisibles ya se habían tensado un poco, como cuando uno afina una guitarra y el sonido todavía no sale, pero ya vibra. Sophie no sabía de destinos, solo de decisiones pequeñas. Dar agua, sostener una mirada, preguntar sin faltarle al respeto a nadie. Esa mañana, sin entender por qué, decidió llevar el pañuelo azul en el bolsillo delantero, más cerca del corazón. Y en la otra parte de la ciudad, el reloj de arena en el estudio de Marcelo fue girado por una mano distraída, para marcar otro día idéntico al anterior. O eso pensaba él, hasta que un olor a eucalipto lo sorprendiera en el lugar menos esperado, obligándolo a mirar de frente una soledad que había logrado esconder en agendas y acuerdos. El pañuelo azul descansó esa tarde sobre la mesa de la cocina, extendido al sol que entraba por la ventana. A su lado, una sombra pequeña jugaba con la luz, y la ciudad, inmensa, parecía contener la respiración. Ayer, Sophie decidió llevar el pañuelo azul más cerca del corazón, como si fuera un secreto tibio. En las lomas, Marcelo creyó que el día sería idéntico a los demás, sin imaginar que el olor a eucalipto iba a detener su agenda. El micro avanzó con su traqueteo conocido,
Lucía cerró los ojos un instante, cuando una curva brusca apretó a todos contra el pasamanos. Sophie, atenta, le acomodó el pañuelo azul en la mano. El olor a eucalipto se mezcló con el de los asientos viejos y el café de olla que alguien llevaba en un vaso de unicel. «Un día a la vez, mi cielo», dijo Lucía, tratando de sonar ligera. La tos le salió bajita, como si pidiera disculpas por interrumpir el trayecto. Sophie miró por la ventana las casas que cambiaban de piel. En su libreta, imaginaria por esa mañana, apuntó una pregunta que roncaba en el pecho. ¿Cómo se rompe un silencio que huele a mármol? La mansión olía a perfume caro y a aire filtrado. La administradora, con su chongo preciso, las recibió sin mirar mucho. «El señor tendrá una junta en casa, por favor no hagan ruido», dijo, más a la pared que a ellas. Sofía sintió con gravedad de adulta, pero por dentro sintió el mismo cosquilleo de ayer. El pañuelo azul ardía suave en su bolsillo. Lucía preparó los trapos y subió las escaleras despacio, midiendo la respiración. «A lo hecho, pecho», murmuró con una sonrisa que le tembló en la comisura. Sophie fue a la cocina. El acero brillaba. Puso a secar tazas y alineó platos con un cuidado que a veces parecía juego, a veces ceremonia. Dejó un vaso con agua sobre la bandeja plateada. Los pasos de hombres con zapatos blandos sonaron en el pasillo. Voces graves, palabras de negocio que rebotaban como canicas. El estudio de Marcelo estaba medio abierto. Se oía la cadencia seca de una conferencia por video. Sophie sintió curiosidad, pero se contuvo. Fue al comedor, respiró hondo y sin pensarlo, sacó el reloj de arena y lo volteó. Le bastaba ver caer el tiempo para entender que algo estaba por pasar. La primera sacudida llegó como un portazo del destino. Un golpe sordo arriba, un cubo de agua que se volcó, un «ay» ahogado. Sophie dejó el mantel a medio camino y corrió escaleras arriba. Encontró a Lucía apoyada en la pared, pálida como la espuma, con la mano en el pecho y la frente húmeda. El pañuelo azul, caído a sus pies, ya no olía. Parecía esperar instrucciones. «Mamá», dijo Sophie con voz que no era de niña, mientras le sostenía la cabeza. «Respire, despacio, conmigo». Le puso el pañuelo sobre la nariz, ese eucalipto humilde que en su mundo hacía milagros. Lucía intentó levantarse, pero las piernas no obedecieron. «Estoy bien, mi vida es un mareo», balbuceó, más por calmar a su hija que por certeza. La tos le fracturó la frase. Un miedo frío, ese que no hace ruido, se instaló detrás de los ojos de Sophie. La administradora subió los escalones con prisa calculada, se detuvo a distancia, indecisa. «¿Llamó a alguien?», preguntó como si no supiera a quién pedir permiso. Sophie miró el pasillo, la puerta del estudio, la moqueta impecable. Decidió en 2 latidos. Bajó como un relámpago y empujó la puerta del estudio. Marcelo estaba frente a una pantalla, rodeado de gráficos, hablando de cierre y adquisiciones. Se detuvo al verla aparecer. «Señor, disculpe», dijo Sophie, agarrando el borde de la puerta. «Mi mamá se desmayó. Necesita un médico. Ahora». Marcelo parpadeó con la expresión de quien recibe una palabra en un idioma que entiende pero no quiere oír. «Estoy en una junta, jovencita», susurró, como si lo escucharan los accionistas del otro lado. «Lo sé», respondió Sophie, con usted que no tembló. «Pero si fuera su mamá, usted esperaría». La frase le atravesó el traje como una astilla limpia. Marcelo sintió un leve calor en el pecho, una vergüenza antigua, sin nombre. Miró la pantalla, levantó la mano hacia el micrófono y dijo, con la garganta apretada: «Vuelvo en 10». Cerró la computadora a la mitad de una objeción. Subieron. Lucía respiraba corto. Sophie le sostenía el pañuelo azul sobre la boca. El eucalipto abrió su nota vegetal. Ese aroma sencillo que a Marcelo, de golpe, le recordó a su abuela curándole resfriados con vapor en una cocina pequeña de Azcapotzalco. No había pensado en esa cocina en décadas. El recuerdo le pinchó el corazón. «Traigan el coche», dijo, pero su voz no fue la de siempre. «Yo manejo». La administradora asintió con los ojos muy abiertos. Sophie ayudó a su mamá a ponerse de pie. Marcelo se acercó sin saber dónde poner las manos. «Permítame», dijo, y ofreció el brazo. Lucía, orgullosa y vencida, lo aceptó. En el elevador,
El silencio fue denso. Se escuchaba el zumbido suave del motor y ese olor a eucalipto que, por raro que pareciera, ordenaba el aire. Marcelo pensó en su agenda abierta como un abanico, en los correos a punto de saltar. Luego miró las trenzas apretadas de Sophie y la mano de Lucía aferrando el pañuelo azul como a un rosario. El abanico se cerró solo. El auto negro parecía listo para cruzar la ciudad sin ensuciarse. Marcelo abrió la puerta trasera. Sophie acomodó a su madre con cuidado. «Gracias, señor», dijo mirando al piso. «Es que en el micro... es difícil». «No lo piense», respondió Marcelo. Su tono se quebró apenas. Se sentó al volante como si fueran otros años, cuando manejaba sin escoltas, y la noche se parecía a la libertad. El trayecto fue lento y rápido a la vez. Rápido, porque las luces de Reforma parecían puntadas largas que cosían el tiempo. Lento, porque cada semáforo era un bocado de incertidumbre. Sophie sostuvo el pañuelo sobre la nariz de su mamá y le habló al oído con palabras pequeñas. «Aquí estoy, no tenga miedo, respire conmigo». Marcelo escuchó. Había frases que no cabían en una sala de juntas. «¿Viven muy lejos?», preguntó, como si la distancia fuera algo que pudiera arreglar. «En Iztapalapa», respondió Sophie, «pero hoy la traigo de regreso como sea». La determinación le subió a los ojos brillante y tranquila. «Con permiso», dijo Marcelo con una timidez extraña. «¿Su papá?» «No está», dijo ella, sin dramatismo. «Somos mi mamá y yo, y el pañuelo». Sonrió un poco, y el momento tuvo un brillo que Marcelo no comprendió del todo. Doblaron hacia una clínica. Marcelo eligió una que conocía por un antiguo patrocinio. Bajó, habló con seguridad al recepcionista, sacó una tarjeta. «Atención inmediata», dijo, y su voz recuperó la firmeza que usaba para firmar acuerdos. Sophie miró el lobby. No era grande, pero olía a limpio humano, a café recién hecho, a guarda de suéter, a miedo compartido. Sentó a su madre. Una enfermera la recibió con ojos que sabían mirar. El pañuelo azul quedó entre las manos de Sophie, templado por el uso. «Por acá, señora», dijo la enfermera. Marcelo y Sophie se quedaron en la sala, frente a una televisión en silencio que mostraba un volcán cubierto de nubes. Sophie apretó el pañuelo, se lo llevó a la nariz. El eucalipto le puso una calma chiquita en la boca del estómago. Marcelo no sabía dónde mirar. A los cuadros, a la puerta por donde se había ido Lucía, a las manos de Sophie que parecían de alguien que sabe esperar. «¿Le gusta la escuela?», preguntó, incapaz de sostener el mutismo. «Me gusta aprender», dijo Sophie, con una seriedad luminosa. «Nos faltan cosas, pero no preguntas». Marcelo quiso sonreír y le salió una curva torpe. «Preguntar es caro en mi mundo», dijo, arrepintiéndose de inmediato por cómo sonó. «¿Y a quién le cuenta cuando le pasa algo bueno?», soltó Sophie sin malicia. «¿A quién le enseña su reloj de arena?». Marcelo la miró sorprendido. «¿Mi reloj de arena?». «Sí, el del estudio», dijo ella con voz bajita. «Siempre lo volteo por si el tiempo se anima». Bajó la mirada como si hubiese confesado una travesura menor. Él sintió un golpe suave de ternura. Nadie entraba a sus objetos con esa naturalidad limpia. «No lo sabía», dijo, y el reconocimiento le calentó los dedos. Hubiera querido decir más, pero la puerta se abrió. El médico, de ojos claros y acento de colonia, se acercó con un expediente. «La señora Lucía está estable, pero necesitamos hacer estudios completos. Parece que la fatiga y esa tos vienen de algo que hay que atender en serio. Por hoy ya está mejor, reposo, hidratación y mañana temprano la vemos de nuevo». Sophie sintió con una alegría tímida, un alivio que no sabía si estaba permitido. Marcelo respiró. «Haremos lo que sea necesario», respondió, sin consultar a nadie más que a su propio pulso. «Los costos», empezó el médico, cortés. Marcelo levantó la mano. «Yo me encargo». Y ahí estuvo la primera sorpresa que se permitió a sí mismo. Lo dijo sin sentir que estaba firmando un cheque. Lo dijo como quien abre una ventana. Sophie lo miró con una mezcla de incredulidad y gratitud que no cabía en palabras. «Gracias, señor», susurró, y el pañuelo azul, otra vez en su mano, pareció oler más fuerte, como si bendijera el momento. Las horas siguientes fueron de pasillos tranquilos y vasos de agua. Marcelo llamó a su asistente para cancelar la junta de la tarde. «Asunto personal», dijo, y esa frase, tan rara en su boca,
le dejó una paz inesperada. Se sentó al lado de Sophie, no enfrente. Dejaron que el silencio hiciera su trabajo. Mi mamá me contaba que cuando era niña su abuela la curaba con eucalipto, dijo Sophie, como si conversara con una foto. Yo también me acuerdo de una abuela y de ese olor, respondió Marcelo, sorprendiéndose de la honestidad que asomó entre sus costillas. Era nostalgia, sí, pero también algo como alivio. Lucía salió en silla de ruedas, pálida, pero con la sonrisa intacta. Cuando vio a Sophie, los ojos se le llenaron de agua limpia. «Aquí estoy», dijo la niña, y le puso el pañuelo azul sobre las manos. Fue un micropico silencioso, de esos que se quedan en la memoria como la nota más baja de un piano. «Gracias, señor Marcelo», dijo Lucía con dignidad. «Yo no sé cómo pagar esto». «No se preocupe por eso», respondió él, más suave que nunca. «Piense en descansar hoy». Se agachó apenas para mirarla a la altura de los ojos. En ese gesto había una decisión grande escondida en un detalle pequeño. El auto los llevó de regreso. Marcelo no quiso dejarlas en la esquina. Las acercó hasta la puerta de la vecindad. Los vecinos miraron con curiosidad. Sophie se bajó primero, cargando la bolsa con los medicamentos. Lucía, más lenta, le dio la mano a Marcelo al despedirse. Era una mano trabajada, caliente, con una gratitud que no pedía permiso. «Si necesita algo, mañana las paso a recoger para los estudios», dijo él, y se sorprendió del nosotros que se coló sin pedir permiso. Sofía sintió. «Está bien, señor». Y luego, con esa franqueza que la hacía mayor por dentro, agregó: «Gracias por mirar». Marcelo quiso preguntar: «¿Mirar qué?». Pero no hizo falta. Lo sabía. Se quedaron un segundo parados los tres en la puerta, como si el atardecer les diera una foto. Adentro, una vecina puso a hervir agua con eucalipto. El vapor se asomó por la ventana como una bendición chiquita. Sophie levantó el pañuelo azul hacia la luz, y el sol lo volvió una bandera transparente. Marcelo subió al coche y, antes de arrancar, se llevó la mano al pecho, donde había quedado sin darse cuenta el eco del aroma a eucalipto. Pensó en su reloj de arena, cayendo solo en un estudio demasiado grande. Por primera vez en años, imaginó que alguien podía entrar a darle la vuelta. La ciudad encendió sus luces. En alguna parte, una campanita de iglesia marcó la hora. El pañuelo azul, ahora limpio de urgencia, descansó sobre la mesa humilde de la cocina, extendido al lado de una taza tibia. Afuera, el vendedor de tamales anunció con su pregón y Sophie, respirando profundo, dejó que ese sonido viejo le hiciera de cobija. La noche cayó sobre Iztapalapa, con ese bullicio habitual de radios prendidos, ollas de frijoles en las cocinas y niños jugando en la banqueta hasta que las madres los llamaban a dormir. Pero dentro de la casa humilde de Lucía, el aire estaba distinto, un silencio ansioso, interrumpido por la tos suave que aún la acompañaba. Sophie preparó un té con las instrucciones que había escuchado 1000 veces: agua, canela y una hoja de eucalipto que guardaban en un frasco de vidrio. El olor llenó la cocina, el mismo que ya era ancla y refugio. «Duerme un poco, mamá, yo vigilo la olla», dijo Sophie con solemnidad. Lucía acarició la trenza de su hija. «Eres mi luz, Sophie». Después cerró los ojos en el catre. Mientras tanto, en el departamento de las Lomas, Marcelo intentaba leer un informe, pero las letras se le confundían. El eco del pañuelo azul y de la voz de Sophie seguía resonando. Se preguntó cuándo fue la última vez que alguien lo miró directo a los ojos y le habló sin rodeos. El reloj de arena en su escritorio marcaba otra vez la mitad, y Marcelo sintió que cada grano caía sobre su pecho. Al día siguiente, fiel a lo prometido, llegó en su auto negro a la vecindad. Los vecinos se asomaron con curiosidad. Sophie ya estaba lista, la mochila colgando del hombro y el pañuelo azul en la mano. «Listas, señor», dijo con esa formalidad que parecía adulta y niña a la vez. Lucía, aunque débil, subió despacio. Marcelo la ayudó sin decir nada, con un gesto que sorprendió a todos. El camino hacia la clínica fue distinto. Menos prisa, más palabras. «¿Qué quieres ser de grande?», preguntó Marcelo, como quien tantea un terreno nuevo. Sophie lo pensó un segundo. «Quiero aprender a contar historias
para que mi mamá descanse y el mundo recuerde que existimos. Marcelo sintió un estremecimiento. Era como si la niña hubiera puesto un espejo frente a su soledad. En la clínica, los estudios confirmaron lo que temían. Lucía necesitaba tratamiento prolongado. La doctora habló con claridad. Reposo, medicamentos y chequeos frecuentes. Sofía apretó el pañuelo azul, buscando fuerza. Marcelo escuchó cada palabra con una seriedad que no solía tener fuera de las juntas. «Haremos lo necesario», dijo, y ese «haremos» incluyó a las dos, sin que él lo planeara. La semana se transformó en rutina compartida. Marcelo pasaba por ellas, llevaba a Lucía a la clínica, regresaba al trabajo con papeles menos urgentes. Sophie lo acompañaba en el auto, preguntando de todo. ¿Por qué su reloj de arena nunca se detiene? ¿Por qué su casa no tiene olor? ¿A quién le habla cuando no hay nadie? Marcelo, al inicio, respondía evasivo. Después, poco a poco, empezó a reconocer que no tenía respuestas fáciles. Las preguntas de la niña no lo acusaban, lo desarmaban. Un día, mientras esperaban en la sala de la clínica, Sophie sacó de su mochila una hoja doblada. Había dibujado una casa con ventanas abiertas, un pañuelo azul ondeando como bandera y un reloj de arena enorme en medio de la sala. «Así me imagino su casa, señor, con ventanas y aire fresco». Marcelo se quedó mirando el dibujo más tiempo del que había mirado cualquier gráfico en meses. Sintió que algo en su pecho se movía, como arena cayendo en un reloj distinto. Ese día, al dejar a madre e hija en la vecindad, Sophie le sonrió con timidez y le dijo: «Gracias por no dejarnos solas». Marcelo bajó la mirada y por primera vez se escuchó responder: «Gracias a usted, Sophie, por recordarme cómo se mira a la gente». La ciudad seguía latiendo, con sus tamales al amanecer y sus claxones al anochecer. Pero dentro de esos encuentros había un hilo invisible que tejía un cambio silencioso. Lucía recuperaba fuerzas poco a poco. Sophie guardaba preguntas para el día siguiente, y Marcelo empezaba a sentir que el pañuelo azul ya no solo olía a eucalipto, sino a algo que había perdido y que recién recordaba: compañía. Esa noche, en su mansión silenciosa, Marcelo se encontró frente al reloj de arena. Lo volteó despacio, como había visto hacer a Sophie, y se quedó mirando la arena caer. Por primera vez en años, deseó que alguien estuviera allí para verlo con él. Al día siguiente, ese deseo lo empujaría a tomar una decisión que cambiaría su rutina de raíz. La mañana siguiente amaneció fresca, con un cielo despejado que dejaba ver los volcanes a lo lejos. En la vecindad de Iztapalapa, Sophie dobló con cuidado el pañuelo azul, lo guardó en el bolsillo delantero y tomó la mano de su madre para bajar las escaleras. Lucía caminaba más despacio, pero sonreía. El tratamiento empezaba a darle respiros que no había sentido en años. El olor a eucalipto flotaba todavía en la cocina, recordándoles que cada día era un regalo. Marcelo los esperaba afuera, apoyado en su auto negro. No vestía traje, sino una camisa sencilla, arremangada. A Sophie le llamó la atención que, por primera vez, no pareciera un señor de mármol, sino alguien de carne y hueso. «Buenos días», dijo él con una voz más cercana. «Hoy pensé que, después de la clínica, podríamos pasar por un parque. El aire fresco también cura». Lucía dudó. No estaba acostumbrada a recibir invitaciones que no fueran órdenes. Sophie, en cambio, apretó la mano de su mamá y asintió con entusiasmo. «Sí, vamos, mamá. Nos hará bien». En la clínica, los análisis fueron alentadores. La doctora explicó que, con disciplina y descanso, Lucía podía mejorar bastante. Sophie soltó un suspiro de alivio, mientras Marcelo hacía preguntas prácticas. Medicamentos, citas, dieta. Era como si hubiera asumido un lugar en esa pequeña familia improvisada, aunque nadie lo hubiera nombrado. Después, cumpliendo su palabra, Marcelo los llevó a Chapultepec. Era un día luminoso y la brisa olía a maíz tostado y a hojas secas. Sophie corrió detrás de una ardilla, riendo, y Lucía se sentó en una banca, cerrando los ojos para disfrutar el sol en la cara. Marcelo la observó en silencio. Aquella mujer frágil, con las manos marcadas por años de trabajo, irradiaba una dignidad que no había visto en ninguna junta de negocios.
Señor Marcelo, dijo Lucía con voz suave, no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho. Él negó con la cabeza. No me agradezca. Solo hacía falta que alguien mirara. Se sorprendió a sí mismo al decirlo. La frase no era cálculo, era verdad. Sophie regresó con un dibujo rápido hecho en su libreta. Había bosquejado la banca, los árboles y 3 figuras juntas, con el pañuelo azul flotando como bandera en una esquina. Marcelo lo miró con una sonrisa inesperada. ¿Y por qué siempre dibuja el pañuelo, Sophie?, preguntó. Ella respondió con seriedad, porque es lo que nos recuerda que no estamos solos, aunque seamos pocos. El silencio que siguió fue hondo, pero cálido. Marcelo sintió que algo dentro de él, ese muro de soledad que había levantado durante años, empezaba a agrietarse, no con estruendo, sino con la suavidad del eucalipto abriéndose en agua caliente. En los días siguientes, Marcelo encontró excusas para pasar por la vecindad, aunque no siempre hubiera clínica. A veces llevaba pan dulce, otras solo pasaba a saludar. Los vecinos murmuraban, intrigados de ver al señor elegante sentado en una banca de cemento, escuchando las historias de una niña de 10 años que le contaba sobre la escuela, las leyendas de su barrio y los juegos inventados con los demás niños. Un domingo, Sophie le enseñó a voltear el reloj de arena que había traído consigo en la mochila. «Para que el tiempo no se quede dormido», dijo. Marcelo, con una ternura nueva, se inclinó y dejó que fuera ella quien lo girara. La arena empezó a caer, lenta y precisa, y en ese instante ambos entendieron que compartían un secreto. Lucía los miraba desde la ventana, con una mezcla de gratitud y preocupación. Sabía que la vida no siempre cumple promesas fáciles, pero también reconocía que algo bueno había comenzado. Una amistad inesperada, una compañía que no se compra. Esa noche, Marcelo regresó a su mansión y por primera vez en años abrió todas las ventanas. El aire frío de la ciudad entró sin pedir permiso, trayendo consigo un eco de risas infantiles. Sobre su escritorio, el reloj de arena seguía corriendo. Y junto a él, Marcelo dejó reposar el pañuelo azul que Sophie le había olvidado en el coche, extendido como una presencia que olía a ternura y a hogar. Al acostarse, no se sintió solo. Y aunque no lo admitiera en voz alta, deseó que el día siguiente llegara pronto para volver a escuchar esas preguntas que le estaban devolviendo la vida. El reloj de arena en el escritorio de Marcelo estaba a la mitad cuando sonó el teléfono. Era la administradora de la casa, con voz apurada. «Señor, la señora Lucía tuvo una recaída. La niña está pidiendo verlo». Marcelo no lo dudó. Cerró la carpeta de inversiones. Tomó el pañuelo azul que aún guardaba sobre la mesa y salió de inmediato. La vecindad estaba en silencio, como si todos esperaran algo. Sophie lo recibió en la puerta, con los ojos rojos pero firmes. «Señor, mi mamá no puede respirar bien. Dice que no vayamos al hospital, que no quiere ser carga». Marcelo la miró, conmovido por el peso de esa frase en labios tan jóvenes. Se inclinó y le puso una mano en el hombro. «Sophie, a veces ser carga es también darle a alguien la oportunidad de cuidar. Y yo quiero cuidar». Entraron. Lucía estaba en el catre, pálida, con la tos clavada en el pecho. El cuarto olía a eucalipto hervido y a vela encendida. Sophie sostenía el pañuelo azul contra su rostro. Marcelo se arrodilló junto a ella, olvidando cualquier distancia de clase. «Doña Lucía, déjenos ayudar. No está sola». Ella lo miró con ternura cansada. «Usted no tiene por qué». Marcelo la interrumpió con suavidad. «Porque sí, porque así se vive». Esa noche la llevaron de nuevo a la clínica. Sophie no se apartó de su madre en ningún momento. Marcelo hizo gestiones, firmó papeles, habló con médicos, pero lo que más lo marcó fue la mirada de Sophie. No había rencor, solo esperanza terca. En la sala de espera, la niña sacó de la mochila el reloj de arena, lo colocó sobre la mesa y lo volteó. «Para que el tiempo de mi mamá siga corriendo». Marcelo la observó, y el gesto le partió algo por dentro. La madrugada fue larga. Finalmente el médico salió con un informe serio pero alentador. Lucía estaba estable, necesitaría tratamiento más fuerte, quizás semanas de reposo.
Sophie suspiró con un alivio que parecía un llanto contenido. Marcelo se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Por dentro, algo se derrumbaba. Tantos años midiendo su vida en contratos, y ahora la estaba midiendo en respiraciones ajenas. Cuando Lucía despertó, lo primero que vio fue a Sophie dormida sobre su brazo y a Marcelo sentado al lado, sosteniendo el pañuelo azul entre los dedos. «Gracias», murmuró ella, y él respondió con voz quebrada. «No, gracias a usted, por recordarme que aún puedo sentir». Días después, en la mansión, Marcelo reunió a sus socios para una cena importante. Era la firma de un nuevo acuerdo millonario. Todo estaba dispuesto. El vino caro, los trajes, las cifras en la mesa. Pero cuando el brindis llegó, él se detuvo. Vio en su mente el rostro de Sophie, su frase sencilla: «¿A quién le cuenta cuando le pasa algo bueno?». Sintió un vacío en medio de todo el lujo. De pronto, se levantó. «Discúlpenme, tengo que irme». Los socios se quedaron atónitos. Marcelo tomó su coche y condujo hasta Iztapalapa, con el corazón latiendo como no lo hacía desde hacía décadas. Al llegar, encontró a Sophie dibujando en la banqueta, con el pañuelo azul extendido a su lado. La niña levantó la mirada, sorprendida. «¿Qué hace aquí, señor?», preguntó. Marcelo respiró hondo, como si el aire oliera también a eucalipto. «Vine a contarle algo bueno, Sophie. Hoy cerré un trato grande y por primera vez pensé en compartirlo con alguien, con usted y su mamá». Sophie sonrió y sus ojos brillaron como si hubieran encendido una vela. «Entonces ya no está solo, señor». Esa frase le cayó en el alma como una bendición. El clímax se selló esa noche. Marcelo, que siempre había vivido rodeado de números y paredes frías, encontró en una niña de 10 años y en una mujer enferma la familia que la vida le había negado. Y Sophie, que siempre había cargado más peso del que correspondía a su edad, descubrió que sus preguntas podían mover montañas de silencio. El pañuelo azul quedó tendido sobre la mesa humilde de la cocina, impregnado de eucalipto, testigo de una nueva promesa. Nadie volvería a enfrentar solo la soledad. El amanecer en Iztapalapa llegó con un aire distinto. En la vecindad, los vecinos madrugadores ya calentaban agua, los pregones sonaban en la calle, y un olor a café de olla se mezclaba con el de eucalipto que hervía en la cocina de Lucía. Esa fragancia sencilla, tan presente en toda la historia, parecía hoy menos una medicina y más un recordatorio de vida. Lucía, todavía frágil pero sonriente, se sentó a la mesa mientras Sophie le acomodaba el pañuelo azul en las manos. «Hoy es un buen día, mamá», dijo la niña, con la certeza luminosa de quien confía sin reservas. Lucía acarició la trenza de su hija, sintiendo en ella toda la fuerza que le había dado sentido a su lucha. Al poco tiempo, el coche de Marcelo se detuvo frente a la vecindad. No vestía traje ni llevaba maletín. Traía en las manos una bolsa con pan dulce y bajo el brazo el reloj de arena que solía permanecer en su estudio. Tocó la puerta con respeto, como quien pide entrar en un lugar sagrado. «Buenos días, doña Lucía». Sophie saludó, sonriendo con un calor que ya no le era ajeno. Sophie corrió a abrirle. «¿Por qué trajo su reloj?», preguntó con ojos curiosos. Marcelo lo colocó sobre la mesa humilde y respondió: «Porque quiero que el tiempo que se mida aquí sea también el mío. Quiero compartirlo». Lucía lo miró sorprendida. No estaba acostumbrada a recibir gestos de ternura de alguien que podía vivir rodeado de lujos. «Usted ya ha hecho mucho, señor Marcelo. No queremos ser carga». Él se inclinó con voz firme pero suave. «No son carga, son compañía, y yo llevaba demasiado tiempo sin ella». Sophie, con esa espontaneidad que no entiende de barreras, tomó el reloj de arena y lo giró. La arena empezó a caer, dorada bajo la luz que entraba por la ventana. «Entonces, señor, es un nuevo comienzo». Los días siguientes fueron distintos para los tres. Marcelo visitaba la vecindad con frecuencia. Se sentaba en la banqueta a escuchar historias de Sophie, ayudaba a Lucía con los medicamentos y hasta compartía pan y café con los vecinos, que poco a poco dejaron de verlo como un extraño y lo reconocieron como alguien cercano. El olor a eucalipto, siempre presente, se convirtió en símbolo de esa unión improbable. Curaba la tos de Lucía, calmaba la ansiedad de Sophie y despertaba la nostalgia dormida de Marcelo. Un domingo, los invitó a su mansión.
La casa, antes fría y silenciosa, se llenó de risas infantiles y olor a tortillas que Sophie había llevado envueltas en un trapo. Marcelo abrió las ventanas de par en par, y por primera vez el mármol no olía a vacío, sino a hogar. En el centro de la sala, sobre una mesa elegante, reposaba el pañuelo azul extendido como bandera de una nueva familia. Lucía, con lágrimas discretas, murmuró: «Nunca pensé que el destino nos cruzaría así». Marcelo la miró a los ojos, sin bajar la vista como solía. A veces, la vida nos regala lo que no sabíamos que necesitábamos. Sophie levantó su libreta, mostrando un nuevo dibujo: la vecindad, la mansión y un puente entre ambas, con el reloj de arena al centro y el pañuelo ondeando arriba. «Así los veo ahora, unidos». Marcelo se quedó sin palabras. Lo único que hizo fue poner su mano sobre la de la niña y dejar que la emoción hablara sola. El tiempo pasó, y aunque las dificultades no desaparecieron, los tratamientos, el trabajo, las diferencias de mundos, ya no las enfrentaron solos. Había risas compartidas, silencios acompañados y un nuevo sentido para cada uno. Una noche, Marcelo regresó a su estudio. El reloj de arena ya no estaba. Se había quedado en la vecindad. En su lugar, sobre el escritorio, había un dibujo de Sophie y el pañuelo azul doblado, perfumado de eucalipto. Lo tomó entre las manos, lo acercó al pecho y sonrió. Ya no era símbolo de enfermedad, sino de ternura, de resistencia y de una familia inesperada. Así cerró el ciclo. El empresario que un día vivía rodeado de lujos y soledad había encontrado en una niña y su madre humilde la lección más simple: que el corazón se mide no en riquezas, sino en compañía. Y aquella niña de 10 años, con sus preguntas agudas y su pañuelo azul, había logrado algo que ni el dinero ni los contratos podían comprar: despertar la compasión dormida en un hombre que creía haberlo perdido todo. La cámara imaginaria se aleja mostrando la mesa de la cocina, con el reloj de arena, el pan dulce compartido y el pañuelo azul extendido bajo la luz del amanecer. La Ciudad de México late afuera, inmensa, pero adentro se escucha la respiración tranquila de quienes, al fin, saben que ya no están solos. Si esta historia tocó su corazón, cuéntenos su recuerdo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Su like y su suscripción nos ayudan a seguir contando historias con alma.